Hay muchos cambios. Hay muchos cambios. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Todo queda claro? Ya. Vamos a empezar el tema que convoca hoy día. Vamos a hablar sobre diabetes. Diabetes debe ser de las enfermedades más frecuentes que tenemos. Así que quiero que aprendan diabetes. Vamos a ver que es algo sencillo. Vamos a ver qué es algo sencillo. Ya. Esa es la principal característica de la diabetes. La diabetes es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Muchas enfermedades. Y estas enfermedades tienen en común glucosa alta por mucho tiempo, una hiperglicemia crónica. Aunque este concepto está empezando a tambalear últimamente. Lo que hasta ahora se conoce es esto, es una hiperglicemia crónica. Yo hoy día hago 400 de azúcar, mañana hago 120, ¿soy diabético? Pasado hago 90, ¿soy diabético? O mejor dicho, ¿tengo diabetes? No, es una sola glucosa aislada. Pero hay pacientes que me hacen, por ejemplo, cetoacidosis, hacen coma diabético, como dicen los pacientes, y salen del coma, han visto a Jesús al final del túnel, se asustaron y empiezan un plan de dieta y ejercicios severos, y luego tú los ves 2 meses después con glucosa 70, sin ninguna pastilla. ¿Es diabético? ¿Tiene diabetes? Ahí es donde este concepto empieza a ser relativo. Ya no es una hiperglicemia tan crónica, pero por ahora considere. Bueno, son muchas cosas. Hay varios tipos de diabetes, hay varios tipos, y la más común es la diabetes tipo 2. Para que entendamos la diabetes tipo 2, que es la más común, como les voy a contar, algunos datos sobre fisiología que necesito que aprendan. Hay un concepto bien interesante en diabetes tipo 2 que se llama, que ustedes lo conocen, ¿cómo se llama? Resistencia a la insulina. ¿Y qué cosa es resistencia a la insulina? ¿Alguien que me puede decir? ¿Contra la lista? ¿Contra la lista? ¿Ya llegaron? ¿Y qué es resistencia a la insulina? ¿Qué es resistencia? Tú llamas por una puerta y te abre. Se acabó todo el problema. Tú llamas a la puerta y no te abre. ¿Qué haces? Otra vez. No te abre. ¿Qué haces? ¿Entiendes lo que es resistencia? Cuando una hormona es resistida, aumenta la concentración de esa hormona. ¿Cómo hago diagnóstico de resistencia a la insulina? Por hiperinsulinemia. De esa forma respondemos a una resistencia hormonal. ¿Cómo es la resistencia a hormonas tiroideas? La hormona tiroidea aumenta su concentración y el efecto no se ve. Aumenta la concentración de la insulina, pero no hay efecto. Este es el dato. No hay efecto. Y para eso quiero que vean, acá voy a pasar un poquito por alto esto. A ver, hay la hormona, pero no hay el efecto. Vean cómo se transporta una sustancia a través de una membrana. Vamos a hablar sobre el transporte de glucosa, porque ese es el efecto de la insulina. ¿Cómo funciona la insulina? Hace que la glucosa entre a la célula. Y para eso, voy a ir en desorden, ¿ya? Voy a ir en desorden. Esta lámina es la que yo le muestro a mis pacientes en el club de diabetes, para que ellos me puedan entender. Yo quiero que ustedes me entiendan. Normalmente, la célula beta produce unas llaves que se llaman insulina. La insulina tiene un receptor. Y ese receptor hace que la célula abra su puerta y la comida pueda entrar. Eso es lo que normalmente ocurre. Entonces, ¿la insulina qué efecto tiene? Nutrición celular. Y eso ocurre con proteínas también, con grasas también. Por eso la insulina, anoten un punto importante, con rojo o con crayola, la insulina es la hormona anabólica o la sustancia con el mayor poder anabólico conocido. Nunca se olviden de eso. ¿Qué es anabolia? De ladrillos construyó paredes, ¿no es cierto? Construir. Esto hace la insulina. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1? Atentos, quiero verlos acá.
¿Qué pasa en diabetes tipo 1? No se produce. La célula beta se daña por mecanismos autoinmunes. Por lo tanto, no hay llave. Habrá cerrojo, pero no hay llave. ¿Qué pasa con la puerta? Está cerrada, la comida no entra a la célula, se acumula en la sangre, hiperglicemia. ¿Y qué pasa con la célula? Desnutrición. Se desnutre y aparece un signo de diabetes. Caes de peso. Diabetes tipo 1. ¿Sí? No hay insulina. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 2? ¿O qué también pasa en la diabetes gestacional? Hay célula beta, hay insulina, pero el cerrojo es diferente. ¿Qué pasa entonces con la puerta? No se abre. ¿Qué pasará con la glucosa? Se acumula fuera de la célula se nutre. No. Acá viene la parte relativa. Ahí viene la parte relativa. Yo quiero que vean ahora esto. Voy a retroceder. Y vamos a los transportadores de glucosa. Voy a tomar diferentes conceptos, quiero que al final me entiendan a lo que quiero llegar. La glucosa es una sustancia que se transporta a través de las membranas. Y no se transporta por su cuenta, se transporta, vean acá, a través de ciertos transportadores que se llaman GLUTs. Esos GLUTs permiten que la glucosa pase de fuera a dentro de la célula. Hasta acá, olvídense de la insulina. Hay 5 tipos de GLUTs. Les voy a hablar del menos importante al más importante. ¿Cuál es el más importante o el menos importante? El GLUT 5, por ejemplo, que es un transportador que se encuentra en vísceras y tiene una afinidad mediana por la glucosa. Hay otros dos, el GLUT 3 y el GLUT 1, que tienen afinidad alta. ¿Qué significa afinidad alta? Aunque la glucosa esté baja en sangre, esta va a entrar a través de ese transportador. ¿Y dónde se encontrará? Sistema nervioso central. Principalmente. Ojo, principalmente. En todo lugar hay cualquier GLUT. Pero el GLUT 5 principalmente en vísceras. El 1 y el 3, sistema nervioso central. Pero pueden estar en otros tejidos también. Luego viene un GLUT bien interesante, el GLUT 4. El GLUT 4 tiene una afinidad mediana por la glucosa. No es mucho, pero es el único GLUT que aumenta su afinidad en presencia de insulina. ¿Entendieron? Aumenta su afinidad en presencia de insulina. ¿Y dónde se encuentra ese GLUT? En los tejidos más grandes. Yo sé que a ustedes les han dicho, el cerebro es el órgano más grande. ¿Les han dicho eso o no? Les han mentido. El hígado es el órgano más grande. ¿Han escuchado eso o no? ¿No han escuchado? Qué bueno, no les han mentido. ¿Qué es lo más grande? Músculo. Pero aquí ¿cuánto cree que pesa vuestra pierna? Vuestros glúteos. Hay un montón de músculo ahí. Es el órgano más grande. Junto con el tejido graso, que es el segundo más grande. Hay gente que tiene más, López Aliaga, por ejemplo, tiene más. Tejido adiposo. Son los tejidos más grandes. Ya, en estos dos tejidos está el GLUT 4, que tiene una afinidad que puede aumentar en la presencia de insulina. Y ahí tiene que ver, acá es nuestro receptor de insulina. ¿La insulina es una proteína? Es una proteína. La insulina es una proteína. Y este es su receptor. Toda hormona proteica tiene su receptor en membrana. Porque es tan grande, porque es proteína, que no puede atravesar la membrana. Pues necesita su receptor ¿dónde? En la membrana. Ahí está el receptor de insulina. 2 cadenas beta que se ven incrustadas en la membrana y 2 cadenas alfa que reciben a la insulina. Llega la insulina, el receptor se transforma, hay fosforilación de residuos de tirosina y a partir de eso ocurre una cascada de fenómenos que hacen que, ahora vean esto, ¿dónde se produce el GLUT 4? Que también es una proteína. En el retículo endoplástico. Luego va la falta de Golgi. ¿Este GLUT 4 funciona? No funciona. Para que funcione, ¿qué necesita? Que se vaya a la membrana. Ya. La insulina hace que este proceso de translocación se dé. La insulina llega, ¿a dónde? Célula adiposa, célula muscular,
y hace que los GLUT4 que están ahí, pero que todavía no llegan a la membrana, se desplacen a la membrana, y una vez que llegan a la membrana, ¿qué pasó? La vesícula se une con la membrana y el GLUT está ahora sí expuesto afuera, para que la glucosa pueda entrar. O sea, el aumento de la afinidad que genera el aumento de la afinidad de GLUT4 hacia la glucosa que genera la insulina es en realidad un aumento de la cantidad de GLUT4 que se expresa. ¿Qué pasa cuando el GLUT4 llega acá en un tejido tan grande como músculo, tejido adiposo? ¿Qué pasará con la glucosa? Es captada por las células. ¿Qué pasará con la glicemia? Empieza a bajar. ¿Usted se entiende? Ya está. Ese es el efecto de la insulina. No, pues, que la glucosa baja. El principal efecto en realidad es que las células se nutren. Cuando se nutre, la comida cae, el azúcar cae. ¿Aquí está muy bien? Ya. Hay otro GLUT. Perdón, me olvidé. Antes que me olvide. En el músculo, esa mayor cantidad de GLUT4 es posible que exista en ausencia de insulina. ¿Cómo? Una sola palabra: ejercicio. Cuando haces ejercicio, ocurre este mismo fenómeno. En músculo. En tejido graso, no. El tejido graso solamente va a captar glucosa en presencia de insulina, porque cuando la insulina llega, aumentan los GLUT4. Ahora, hay otro GLUT que es interesante, que es para mí el más importante, que es el GLUT2. ¿Dónde se encuentra el GLUT2? En muchos tejidos, pero principalmente en célula beta. Y este GLUT tiene una afinidad baja, es el único que tiene afinidad baja. Es importante que tenga afinidad baja. ¿Por qué? ¿Dónde está? Célula beta. ¿Qué significa que tenga afinidad baja? Eso acá hay una lámina, el desorden, ¿ya? Acá. Célula beta. GLUT2. La célula beta, ¿qué cosa produce? Insulina. La célula beta produce insulina. Ya. Llega la glucosa, tiene que tener una afinidad baja. ¿Qué significa? Que si la glucosa es baja, el transportador no acepta esa glucosa. Tiene que ser glucosa alta para que el transportador permita que la glucosa pase. Entonces pasa la glucosa, se cierra el canal de potasio y esta célula beta, que es casi como una neurona, se despolariza. Y al despolarizarse, ¿qué tiene que ocurrir después? Tiene que repolarizarse. Y para repolarizarse, abre el canal de calcio. El calcio, que es un catión eminentemente extracelular, entra dentro de la célula y el aumento de calcio dentro de la célula genera secreción de insulina en una primera fase y en una segunda fase mayor síntesis de insulina. Así funciona. Entonces, si yo tengo más glucosa, tengo más. Si tengo menos glucosa, ¿no pasa la glucosa dentro de la célula beta y habrá insulina? No. Aumenta la glucosa, aumenta la insulina. Baja la glucosa, baja la insulina. ¿Se dan cuenta lo importante que es? Si tú tuvieras una glucosa de 20 y el GLUT2 tuviera una afinidad alta por la glucosa, ¿qué pasaría? Seguiría habiendo insulina y la vida sería incompatible. No podrías vivir. Lo importante que es que el GLUT2 tenga una afinidad baja por la glucosa. ¿Sí? Y acá aparece otro fenómeno, el cual yo quiero que ustedes hagan quiero que lo memoricen prácticamente. Y ese fenómeno es este. Glucosa. ¿Qué pasa cuando la glucosa sube? La insulina sube. ¿Qué se llama eso? Retroalimentación. Es un feedback positivo. Este sube. La glucosa baja, la insulina baja. Feedback positivo. Si es contrario, Sigue siendo positivo. Cuando A sube, B sube. A baja, B baja. Feedback positivo. Ahora, ¿qué pasa
cuando la insulina sube? ¿Qué pasa con la glucosa? Baja. Baja. ¿Este es feedback? Negativo. Negativo. ¿Qué pasa cuando la insulina baja? La glucosa. La glucosa es al revés, ¿se dan cuenta? ¿Este es feedback? Negativo. O sea, la glucosa para la insulina es un feedback positivo, pero la insulina para la glucosa es un feedback negativo. Y esto se llama clases. Esos son los equilibrio. Lo importante es que ambos puedan trabajar. Aquí, ¿qué feedback tengo? Feedback positivo. ¿Qué feedback tengo acá? Negativo, porque aumenta la glucosa, pero mejor dicho, aumenta la insulina y tiene que bajar la glucosa porque es captado por los tejidos. Ya. Los dos coexisten al mismo tiempo y permite tener glucosas normales, insulinas normales. Ahora, ¿qué pasa cuando hay resistencia a la insulina? Y regresamos a este gráfico. Ya lo perdí. ¿Qué pasa entonces? Por algún motivo que no se conoce del todo todavía, ese receptor de insulina que les mostré no funciona. Como no funciona, la célula beta, la célula muscular o la célula adiposa no puede captar glucosa y la glucosa se acumula afuera. Pero la célula no se desnutre tanto. En diabetes tipo 2, ¿por qué no se desnutre tanto? Porque la insulina puede actuar también en presencia de grasas, en presencia de proteínas. O sea, la insulina es anabólica con las proteínas y con las grasas también. Entonces la célula puede incluso empezar a crecer, a hipertrofiarse, y eso genera aumento de peso. Cuando yo tengo resistencia a la insulina, lo que voy a tener es más insulina, ¿no es cierto? Si yo tengo resistencia a la insulina, ¿qué significa? Que ese receptor de insulina no funciona. ¿Habrán GLUT4? No hay GLUT4. ¿Qué pasa con la glucosa? Sigue alta. ¿Qué pasará con la célula beta entonces? Va a seguir botando más insulina. Y la insulina también es anabólica. ¿Con quién? Con las proteínas y con las grasas. ¿Cómo se manifiesta en la clínica la resistencia a la insulina? Aumento de peso. O sea, es una célula que está desnutrida, digamos más o menos, pero no tiene la suficiente cantidad de energía. Y por eso, a pesar de que no tiene suficiente cantidad de energía, vas a aumentar el peso. Es que tengo más insulina. A diferencia del diabético tipo 1, de la diabetes tipo 1, donde no hay insulina, y acá sí yo tengo un efecto catabólico con carbohidratos, con proteínas y con grasas. ¿Claro? Entonces, lo que hay que estudiar, ahora hay que investigar es esto. ¿Por qué hay resistencia a la insulina? ¿Por qué? ¿Por qué hay resistencia a la insulina? Hay un fenómeno que se llama glucotoxicidad y otro más importante que se llama lipotoxicidad. Parece que a ver, vamos a ver acá. ¿Qué está pasando en corto tiempo, chicos? ¿No? Esto que parece un meme. Darwin trabajó hasta acá. Darwin ha hecho hasta acá. De acá que ha hecho Darwin. Nosotros hicimos esta parte. No es un meme, es la verdad. ¿Han visto un meme donde aparece un tipo flaco con una tele gorda? Años 90, años 2020, el tipo gordo pero la tele flaca. Es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Atento con lo que les voy a contar con esto que es bien interesante. ¿Cómo era el cusqueño hace 3.000 años, 2.000 años, en el Valle del Cusco? Éramos cazadores y recolectores. ¿O había agricultura? Éramos cazadores y recolectores. Cazador, había que cazar, buscar la comida. Cazar para que comas una vez a la semana o 2 veces a la semana. Y por ahí recolectar comida, granos, mote, maíz, qué sé yo, para comer una vez a la semana o 2 veces a la semana. Y tenías que hacer más actividad física, ¿sí o no?
Sí. Entonces, antes éramos así y luego ahora éramos así. Esta es parte de nuestra evolución. ¿Qué pasó acá? Acá, ¿han oído hablar sobre el fenotipo ahorrador? Fenotipo ahorrador. ¿Han oído hablar? No, pues no. Genotipo ahorrador. Esta es una teoría, ¿eh? Esta es una teoría. Genotipo ahorrador. Comes 2 veces a la semana y para conseguir ese poquito de comida te vas a esforzar físicamente un montón. Eso es a que el cuerpo, el nuestro sistema, empezara cuando había mucha comida a ahorrar energía. Y eso se manifestó de una forma genética, con ciertos genes que algunas poblaciones la desarrollaron más que otras, y había un genotipo ahorrador que luego se convirtió con pocos años en un fenotipo. O sea, algo clínicamente evidente. Fenotipo ahorrador. ¿Qué cosa hacía el fenotipo ahorrador? Tratar de acumular grasa. ¿Para qué? Reserva de energía. Eso se dedicaba él. A eso se refiere, mejor dicho, la teoría del fenotipo ahorrador. Y ahí nace la resistencia a la insulina. En realidad no nace ahí, sino lo que nace es en ahorrar energía para cuando te quedaras sin comida. Y hasta ahí la vida era primitiva pero interesante. Hasta que vino el hombre del siglo XX, del siglo XXI. ¿Cómo es el hombre del siglo XX, siglo XXI? Sedentario. Y él está cambiando en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Algunas fotitos que nos voy a mostrar, siempre las muestro, quiero actualizarlas, pero siempre me falta tiempo. Comida chatarra, ¿no es cierto? Esta comida es hipercalórica, es de fácil consumo, lo encuentras donde sea. Yo cuando tenía vuestra edad, antes incluso cuando era niño, Día de la Madre comprábamos una Coca-Cola de 7.20, chiquita. Y eso duraba para toda la familia, o 2 botellas. Ahora, ¿cómo es? 2 jabas, de 6 botellas, de 3 litros cada una, y no alcanza. ¿No somos así? Ya, esto de acá, la comida chatarra, puede ser un factor, yo no creo. Yo creo en esto. Somos famosos por tener una gastronomía envidiable. Nuestras cocinas del primer mundo, de otro planeta. No sé, el resto del planeta, no sé cómo se puede vender cosas cochinadas. Y de todas estas comidas, excepto el ceviche, las demás son hipercalóricas. Son bombas de calorías, de proteínas, pero sobre todo calorías. Eso será pues en Lima, pero aquí en Cusco no. En Cusco no. Ahorita viene carnavales para comer un quinche, aquí su yuca, su pollo, su presa de res. Qué cosa más rica, ¿no es cierto? Toda comida es calórica. Toda comida tiene calorías. Yo les pregunto, viendo esto, viendo eso, viendo esto. No, perdón, no hay. En fin, ya le muestro después. ¿Quién tiene más calorías? ¿Una papa sancochada o una papa frita? Frita. ¿Cuál? ¿Una papa sancochada o una papa frita? Frita. Una papa frita. ¿Quién tiene más calorías? ¿2 papas sancochadas o una papa frita? La gente piensa que tiene más calorías la papa frita. Entonces voy a comer 2 sancochadas. O 3 sancochadas, es sano. O 3 morallas, esto es sano. Pan de trigo es sano. La quinoa es sana. La gente dice eso todos los días. Yo siento un Quijote peleando contra molinos de viento porque no logro nada. Todos los días les digo, oye, esta comida no es dañina, es dañina. La quinoa pues será nutritiva para un niño en crecimiento, pero no para un adulto gordo. ¿No? Que sirve. Y la gente no lo entiende. ¿Entienden a lo que me refiero? Ya. Otra más. Muy interesante. Acá. ¿Qué les llama la atención? Es Cusco, por si acaso. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención?
los carros. Todos son. Ah, es antiguo. No hay carros. No hay cuentas. Ah, sí. Los años 80. Vean la poca cantidad de carros que hay en la ciudad. Vean los cerros todos verdecitos. Ay, sí, Ahora son de color casa. marrón porque hay un montón de casas sin pintar. Aquella vez la Arapa no existía. Collana menos. Pero quiero que vean la cantidad de vehículos. Casi no había. La gente, ¿qué tenía que hacer? Caminar. Como los primitivos antes, a caminar. Y en algunos años hemos pasado de esa foto a esto. No es broma. Esto viene sus cambios. Esto debería ocurrir en otras enfermedades en generaciones. Lo estoy viendo en una generación. En menos de 30 años estoy viendo eso. Yo cuando era estudiante escolar, cuando era escolar, a la casa caminando. Desde San Cristóbal hasta Santiago caminando. Ahora, ¿qué va a caminar en él? Tiene que ir en bus, ¿no es cierto? O tiene que ir en combi, qué sé yo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Dos cosas, dos fenómenos. Estamos comiendo más y nos estamos ejercitando menos. Porque ahora conseguir comida es más fácil, haciendo menos esfuerzo. A eso se llama occidentalización. Ese es su nombre. Urbanización. La urbanización cada vez más creciente hace que tengamos acceso a la comida más rápido y con menos esfuerzo. Ya más comida todo. Eso está llevando a que la obesidad sea cada vez más frecuente en el Perú, en el mundo. ¿Quieren otro ejemplo? Cuando llegué al hospital después de la especialidad, casi todas las personas con diabetes eran de Cusco, de San Jerónimo, de Huancha, de Cusco. Ahora tú encuentras personas con diabetes de Caca, de Carame, de Torroyo, de todo, de Pungazuca, de todo el departamento, incluso de las zonas rurales. Es que está avanzando la urbanización con este gran problema que estamos teniendo, cada vez más obesos, cada vez más diabéticos. Por eso, anoten ahora esto, es importante este capítulo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas con diabetes. Cada vez hay más personas con diabetes y no lo estamos sintiendo. Es una pandemia que ya nos explotó, ya está causando muertes. Cuando llegó el COVID, ¿recuerdan cuando llegó el COVID? ¿Ustedes ya estaban en la U todavía no? ¿Ya estaban en la U? Ya. Cuando llegó el COVID, ¿quiénes morían? La gente con hipertensión, con obesidad, con diabetes, que son tres enfermedades que se asocian a resistencia a la insulina. La hipertensión también, por supuesto. Dense cuenta entonces cómo esa costumbre de comer y ejercitarse menos está llevando a que tengamos, que estuviéramos tal mortalidad que mucha gente, incluso docentes de acá, han fallecido de la pandemia. Ya. Dos. Este es interesante. Ahí van a ver esto, ¿ya? Esto es, pasa hoy, ¿ya? Pasa hoy. A ver, este es Google Maps, Avenida La Cultura. Con cosas cotidianas, a ver. Este es el paradero de Marcavallo. No, perdón, claro, Santa Rosa, Marcavallo. Este es el paradero de Magisterio. Este es el paradero de El Mall. Este es el paradero de Manuel Prado. Este es el paradero del Hospital Regional. Y este es el paradero de Luisa. En menos de 700 metros, 5 paraderos. Ah, pero si al chofer se le ocurre no parar acá, se pasa el largo, ¿qué le dicen los pasajeros? Oye, desgraciado, baja. ¿Sí o no? Estamos bien perezosos, pues. Ejemplo acá. ¿Sí? Otro ejemplo. Ah, no, Otro ejemplo. Miren, pues, quiero mostrarles estas partes, pero oye, ya la perdí. Vamos acá. ¿Ustedes saben qué cosas hacen vuestros docentes el fin de semana? Esto. Eso es. No pongo nombres, ¿eh? No pongo nombres. Pero rico, ¿no? ¿Qué ves acá? Sedentarismo. ¿Qué ves acá? Hiperalimentación. Eso está llevando a que cada vez tengamos más personas con diabetes. Esta mayor acumulación de grasa lleva, no se sabe por qué mecanismos, a que ese receptor de insulina no trabaje igual.
Entonces, hay insulina, la pausa este gráfico que es bien interesante. ¿Dónde está ese gráfico? Ahí está. El gráfico más importante del día. ¿Qué pasa cuando empieza a aparecer la resistencia a la insulina? Porque como mucho, me ejercito menos, voy subiendo de peso, mi insulina empieza a subir. Aparece lo que se llama el fenómeno de resistencia a la insulina. O sea, la insulina como que no quiere trabajar igual. ¿Qué pasará entonces? ¿La glucosa? ¿Qué pasará? Como que quiere empezar a subir. Y célula beta responde aumentando la cantidad de insulina para que la glucosa esté normal. ¿Qué sientes? Nada. Siguen pasando los años, sigues comiendo más, sigues ejercitándote menos y cada vez aumenta tu resistencia a la insulina y tiene que aumentar la insulinemia para que la glucosa siga normal. ¿Qué sientes? Nada. Siguen pasando los años y llega un punto en que vean cómo las dos curvas se empiezan a separar. Llega un punto en que la célula beta ya no puede contra la resistencia a la insulina. Hay mucha insulina, pero debería haber más para vencer esa resistencia a la insulina. Pero la célula beta no puede más. La célula beta se rinde y empieza a declinar su secreción. ¿Qué empieza a aparecer? Hiperglicemia. ¿Y cuál es la primera glucosa que se eleva? La postprandial, la glucosa después de comer. El primer signo de diabetes es hiperglicemia postprandial, habitualmente. Y mira cuánto tiempo ha pasado, 5 años, 10 años. ¿Qué pasa cuando la glucosa postprandial se eleva? No pasa nada, todavía. Sigue la resistencia a la insulina, sigue la pobre célula beta trabajando al máximo, ya no puede trabajar más y empieza a declinar. Hay más insulina de la que debería haber. Ven, la línea punteada es lo máximo normal. Está viendo más insulina de lo normal, pero insuficiente para vencer la resistencia a la insulina. Y la glucosa se sigue elevando y se sigue elevando y luego ya la diabetes aparece en toda su forma, en toda su presentación. Siguen pasando los años y la célula beta, ¿qué pasa? Poco a poco declina su efecto hasta que llega un punto en la enfermedad en que ya no hay célula beta, ya no hay insulina y el paciente tiene diabetes francas. En ese momento, ¿cuál será la terapia de esa diabetes? Insulina. Solamente insulina. Entonces, cuando un paciente te dice, no quiero usar insulina porque me han dicho que es lo último de la enfermedad, tiene razón. Es lo último. Pero hay que darle pues antes que llegue a este punto, porque cuando llegas a este punto, ya hay complicaciones de la diabetes. Y eso es lo otro por lo cual la diabetes es una enfermedad fregada. Yo diría así, fregada. Ahí está, ahí tengo la foto, ahí está. ¿Recuerdan esa foto? Les quería mostrar algo. Disculpe que vaya a hacer desorden, se están aburriendo, ya lo sé. Pero no se van a aburrir cuando les diga que esto vendrá en el examen. Ahí sí no se van a... Ahí está. La diabetes causa mortalidad. Es una enfermedad cada vez más frecuente, avanza con lentitud y genera cada vez más muertes. Este gráfico es todavía de hace 15 años, pero no ha cambiado. No ha cambiado. Causas de mortalidad. Vean el puesto número 8, por encima de accidentes de tránsito. Diabetes. En el Perú está aquí más alta sicariato. Vean las dos primeras enfermedades, las tres primeras. Enfermedades cardiovasculares y enfermedades tipo isquemia coronaria. Esas no son enfermedades relacionadas a resistencia a la insulina. Sí, pues mira la resistencia a la insulina, o mejor, diabetes y enfermedades asociadas, hipertensión, obesidad, son la principal causa de muerte en el mundo. Y les cuento algo más, eran la principal causa de muerte en el mundo, incluso en pandemia. Incluso en el COVID, la gente se moría de diabetes, sus complicaciones, infartos, qué sé yo. Sigue siendo la principal causa de muerte, pero todos estamos asociados con la pandemia. Para que vean lo que puede hacer un poquito de publicidad. Es una enfermedad mortal. Cada vez, vean diferentes estudios, cada vez más frecuente. Cada vez más frecuente. Cada vez más frecuente. Y cada vez más discapacitante.
La diabetes es de las principales causas de ceguera en todo el mundo. Es la principal causa de falla renal. Cuando se aperturó la primera sala de diálisis en el Cusco, que fue en el Hospital del Seguro, la principal causa de diálisis era glomerulopatías primarias, lupus. Ahora, diabetes está 50%, 60%. En todas las salas de diálisis de la ciudad. Imagínate vivir en diálisis. O que te amputen la pierna. Si ustedes chicas se ponen a llorar cuando se les rompe una uña, imagínate que te amputen un dedo. Un dedito más. Imagínate que te amputen, que te corten. Es una marca para toda tu vida. Imagínate que te corten una pierna. Vean cómo te hace aquí, horrible, ¿no es cierto? Les cuento que huele peor de lo que se ve. Es espantoso. Y así llegan los pacientes y no les duele. Y no les duele. Es la principal causa de amputación traumática o no traumática en todo el mundo. En todo el mundo. La diabetes ha generado más discapacidad que todas las guerras juntas. Y sigue pasando por él. Y sigue ocurriendo. ¿Recuerdan esta cajetilla de cigarrillos, chicos? ¿Ustedes que fuman? ¿Recuerdan? Antes había un cigarro que se llamaba Hamilton. Yo creo que ya no hay. Ahora, ¿cuál fuman ustedes? Lucky, ¿no? Lucky es esto. O había esto. Fumar puede causar infarto cerebral. La diabetes también. La diabetes también. La diabetes también. El infarto de miocardio. Había un periodista, no sé si pueden ver su foto, Daniel Peredo, ¿lo ubica? Que se murió justo antes del Mundial de Rusia. Infarto de miocardio o insuficiencia vascular periférica. Y mientras más años sigan pasando, sigue aumentando la tasa de diabéticos, mejor dicho, de personas con diabetes, y sigue aumentando la tasa de mortalidad por diabetes. Entonces, diabetes es una enfermedad que ocurre por diabetes tipo 2, por nuestros estilos de vida, por nuestros malos estilos de vida. Comemos más, no nos gusta hacer actividad física, y esto está haciendo que cada vez tengamos más personas con obesidad, más personas con diabetes, y esto genera que haya cada vez más gente que se muera pronto por estas enfermedades. Y en sí es una enfermedad que genera discapacidad. Es decir, la más discapacidad de todas. ¿Y saben qué es lo que más te fastidia? Esto no es como un ELA. ¿Saben qué es ELA, no? Esclerosis lateral amiotrófica. Te da el ELA, terapia, y tu vida es un desastre. Y mucha gente se quiere morir. A mí me da ELA, yo estoy metiendo en silla de ruedas, si todo me pego un tiro. ¿Quién va a querer vivir así? Sin embargo, hay gente que tiene que vivir así. Ya, la diabetes, para el ELA no hay terapia, no hay forma de prevenirla. Para la diabetes, sí hay forma de prevenir. Sí sabemos qué es lo que hay que hacer y no lo hacemos. Sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos. Eso me da bronca de la diabetes. ¿Qué cosa entonces me dice la diabetes? Es una ¿cómo le puedo contar? Es una enfermedad que te para tirando cachetadas cuando tú puedes evitarlo, solo que no te da gana. Cuando ya estás sangrando, recién reaccionas y ya es tarde. Te amputaron un pie, ahora sí voy a cuidarlo, ya es tarde. Ya perdiste un pie. A ver, camina con muletas. A ver, camina. Ya. ¿Alguna pregunta? Déjenme ver algunas cositas antes. Para que vean ya, esto es el campo. Por ejemplo, no sé, Acomayo, una comunidad de Acomayo. Y es una foto, vean cómo la gente, ¿no? Algo que yo conversé esto con las autoridades de la facultad, algo que ustedes deberían tener dentro de vuestra formación es ir a una posta unos 3 meses, a una posta lejana, lejos del papá, de mamá, lejos de la tóxica, ahí, en una posta a hacer Perú, a hacer medicina y a vivir con nuestra gente que vive ahí, con peruanos que también viven ahí, y te dicen, doctor, ¿sabes qué? De doctor todavía te dicen, doctor, en mi casita acá está mi abuelita, no puede caminar, ¿la podemos ir a ver? Claro, vamos a verla. ¿A dónde? A casita nomás.
2 horas no llegas, ya estás sudado, no, yo ya no voy. Y nuestra gente hace eso todos los días. Nuestros compatriotas hacen eso todos los días. En el campo entonces se come un poco menos y se hace más actividad física, por lo que les acabo de contar. Ahora vean esta foto. Esta es la foto del terminal aéreo de Lima. Digo terminal aéreo porque esa cochinada no se puede llamar aeropuerto. Un terminal aéreo es el peor aeropuerto del continente. El terminal aéreo, los que conocen, acá abajo está la zona de canter, acá arriba están las salas de embarque, esta es la escalera que baja, esta es la que sube, la mecánica, y esta es la normal. ¿Qué ven? ¿Qué ven? No hay nada. La foto habla por sí sola, ¿no es cierto? Ahora eso pasa en el Perú, pasa en todo lugar. La gente va por la escalera mecánica porque es más fácil, es menos esfuerzo. ¿Se dan cuenta de lo que me refiero? Por acá una cosa que me quería acordar, ya no me acuerdo. Cuando yo era niño, así jugábamos en la calle. Jugábamos fútbol, mata gente, matachola, chapa chapa, qué sé yo. ¿Ustedes cómo jugaban? Sí. ¿No jugaban así? Ajá, ¿cómo jugaban? ¿Así? ¿Quién más será? Porque los demás me han dicho que no. ¿No es la televisión una buena niñera? Me dejan la tele prendida, su comida y ya me voy a mi fiesta. Ya, ¿por qué les muestro la foto? La obesidad también está afectando a la población infantil. ¿Y qué dice la mamá? ¿Dónde vas, hija? ¿Y por qué me avisas? Es que, ¿qué? No te voy a acompañar, pero avisa. Estoy en el baño, avisa. ¿Por qué no me lavando antes de traer la clase? Imagino que yo me de casa, pero chicos, no les digan nada y me salga a hacer pichilla, pues. Avisen. Y mejor, entren antes al baño. ¿Qué dice la mamá con un hijo así? Está bien alimentado. Está gordito, ¿no? Está feliz. Si hablan mientras más de cualquier nivel socioeconómico. ¿Y qué pasa con la obesidad en el niño? El niño que va a ser genuvalgo, pie plano, problemas ortopédicos, hay más riesgo de que no haga obesidad y diabetes después. ¿Y qué otro problema tiene un niño obeso? El famoso bullying en el colegio, que es cruel. El bullying en el colegio es muy cruel. Muy cruel. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió lo importante de esta enfermedad? Yo quiero avanzar e ir un poco más. ¿Qué otro problema tiene la diabetes? Y la hipertensión y la obesidad. Esto. Y dice, esta lámina dice así: la regla de las mitades. ¿Qué significa la regla de las mitades? Ejemplo, Cusco, puede ser cualquier ciudad. De 100 personas con diabetes, 50 saben que tienen diabetes. O mejor, 50 no saben que tienen diabetes. Están con su glucosa alta y no les molesta. No sienten nada, no hay dolor. Y solo 50 saben que tienen diabetes. De los 50 que saben que tienen diabetes, la mitad acude a algún centro médico. A la posta, al hospital, al médico particular, qué sé yo. ¿Qué les dice esto? Que hay 50% de pacientes con diabetes que no les importa su enfermedad. No acuden a ningún control. Yo estoy bien, dice. Yo estoy bien. La enfermedad avanza por dentro. Y de los que hacen su control en el hospital o en la posta, o en un consultorio particular, como en la clínica, solamente la mitad logran control. Y si logro control, ¿qué cosa logro? Prevención de complicaciones. Al final yo trato de veces para evitar que se complique. Y solamente lo logra la 10ª parte de la población. Ese es el otro problema, que puede avanzar sin que tú te des cuenta, al punto que puedes saber que tienes diabetes y no te interesa. Y al final te das cuenta de tu enfermedad
que tomas real conciencia de que te estás enfermando cuando ya aparecen complicaciones. ¿Ven lo importante que es la educación diabetológica? Pregunta, chicos, hasta acá. A ver, ¿qué les contaba del GLUT2? Cuando el GLUT2 tiene una afinidad baja por la glucosa, ¿ok? Sí. ¿Cuándo la glucosa sube? Tras la ingesta. ¿Cuándo sube? Cuando Tras la comemos. ingesta de alimentos. ¿Qué has almorzado hoy día? Lo hemos saltado, lo hemos saltado, papita, arrocito, y la glucosa se va a elevar. Al elevarse la glucosa, ¿quién sale? Insulina. ¿Para qué? Para que esos alimentos puedan ser captados por las células. Pues esos alimentos captados por las células, ¿qué pasa con la glucosa? Mejor con un gráfico para que lo puedan entender. Eso tiene que ver con esto. Voy a borrar esto, por favor, no se olviden. Voy a borrar esto. Y lo que ocurre es esto. Desayuno. Y al mismo tiempo, ¿quién sube? ¿Y va positivo? La insulina. Sube. Al subir la insulina, ¿qué pasa con la glucosa? Empieza a bajar. Baja la glucosa, ¿qué pasará con la insulina? Empieza a bajar. Y esto se repite en el almuerzo y en la cena. Se repite exactamente igual. ¿Por qué? Feedback positivo y feedback negativo. Entonces, esto hace que tengamos un nivel normal de glucosa de ayunas y un nivel normal de glucosa después de comer. Hay un nivel normal en ayunas y hay un nivel normal después de comer. La glucosa no es la misma siempre. Si se te ocurre comer, no sé, pues se me ocurre a media tarde un choclito con queso a las 4 de la tarde después del almuerzo. ¿Qué creen que pasa acá? En un sujeto sano. Sale la insulina. ¿Ya? Eso es cierto. Cuando la glucosa empieza a subir, hace que el páncreas bote insulina para que esa glucosa pueda ser utilizada por el cuerpo. La glucosa va a empezar a bajar y para que no baje mucho, viene el feedback. Hace que cuando la glucosa baja, el páncreas bota otra hormona que se llama glucagón, que es la principal hormona contrarreguladora. ¿Qué es una hormona contrarreguladora? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es una hormona contrarreguladora? No sabes. ¿Qué es una hormona contrarreguladora? Es una hormona fisiológica. ¿Qué es una hormona contrarreguladora? ¿Cómo te llamas? ¿Quién? ¿Qué es una hormona contrarreguladora? No sabes. Es una hormona reguladora. No sé. ¿Qué es una hormona contrarreguladora? Estás deduciendo. Como una función contraria a otra sustancia para que ¿Qué es una hormona contrarreguladora a la insulina entonces? se regule. No. Que se opone. Hormona contrarreguladora es la que se opone al efecto de hormona contrarreguladora de la insulina, es una hormona que actúa contra la insulina, hace lo contrario a la insulina. ¿Qué cosa hace la insulina? Baja la glucosa. Una hormona contrarreguladora, ¿qué cosa hace? Sube la glicemia. ¿Cuál es la más contrarreguladora de todas? El glucagón. Y el glucagón sale. ¿Para qué? Para que el glucagón hace exactamente lo contrario de lo que hace la insulina. Hace que las células dejen de captar glucosa y hace que la glucosa almacenada se libere. Antes de pasar de cambiar de tema, dígame, son 4 hormonas, son 5 hormonas contrarreguladoras, pero son 4 las clásicas. Glucagón, ¿cuál es la otra? Cortisol, otra. Catecolaminas, otra. Hormona de crecimiento.
y hormona tiroidea. Son las 4 contrarreguladoras. Las 4. Acuérdense de las 4. De las 4 contrarreguladoras, ¿cuál es la más contrarreguladora? El glucagón. Y el glucagón también se produce en el páncreas. Entonces el páncreas, vía célula beta o célula alfa, ¿recuerdan? Hace que la glucosa se mantenga en estos niveles de normalidad en ayunas o después de comer, en ayunas o postprandial. Obviamente, si aumento mucho la cantidad de comida, ¿qué pasará con mi glucosa? Se va a querer elevar más, pero antes que se eleve más, va a aparecer más ¿qué? Insulina. Más insulina para que esta glucosa no se eleve mucho. Y cuando la insulina sube más de la cuenta, esta resistencia a la insulina, aparecen otros efectos anabólicos de la insulina. ¿Recuerdan? Anabólico con las grasas, anabólico con las proteínas. Colorín colorado, la diabetes ha empezado. ¿Qué hora, chicos? Entonces, veamos el gráfico. No está por acá. Vean las funciones de la insulina. Antes. Ese gráfico acá, estoy buscando muy bien, ¿no? Perdón, muchachos, que está así desordenado, pero no me gusta seguir un orden. Empecemos acá. ¿Qué significa resistencia a la insulina? Dime una palabra. ¿Ah? Otra cosa. Algo simple, no. Resistencia a la insulina significa hiperinsulinemia. Resistencia a la insulina significa hiperinsulinemia. Si tengo resistencia a la insulina, tengo aumento de la insulinemia, que tiene efecto anabólico, y esto explica por qué aumenta de peso. Porque cuando aumenta la insulina, vas a aumentar la hipertrofia vascular, vas a generar retención de sodio, vas a aumentar el tono simpático vascular, y estos tres cosas pueden generar hipertensión, enfermedad asociada a la hiperinsulinemia, a la resistencia a la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina, los lípidos no se metabolizan igual y aparece hipertrigliceridemia, la dislipidemia que por definición acompaña una diabetes. No es la hipercolesterolemia, es la hipertrigliceridemia. Pues acá aparece un ejemplo bien interesante. Más insulina tengo, ¿cómo sale mi peso? Mayor. ¿Quién tendrá más insulina en sangre? ¿Pedro Galese o López Aliaga? López Aliaga. Porque Pedro Galese, al hacer ejercicio, hace que su músculo consuma glucosa. ¿Qué pasará con la glucosa? No se eleva. ¿Qué pasará con su insulina? No va a hacer falta que se eleve mucho. Y el tipo es delgado. Es simple el ejemplo. ¿Se dieron cuenta? Ahora, ¿cómo hago yo para vencer la resistencia a la insulina? Para que no haga falta tanta insulina para que mi glucosa esté normal. Número 1, come menos. Disminuye tu porción. Número 2, cuando haces actividad física, sin ningún manejo hormonal, ese músculo, solamente el músculo, va a captar esa glucosa en exceso. La insulina, por lo tanto, no va a hacer falta que salga tanto. Y vas a tener glucosas normales con una insulina más baja. Ya, eso se aplica en terapia. Eso es interesante. Van a ver ustedes con rojo lo que hace la insulina. Atentos. La insulina hace que el músculo capte glucosa como fuente de energía. La insulina hace que el músculo capte aminoácidos para que puedas tener masa muscular. La insulina hace que el tejido graso capte glucosa, la glucosa en exceso, para que tú la puedas almacenar como grasa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes hoy día no cenan? ¿Les va a dar hambre? Sí. ¿Se van a morir? No saben. ¿Qué pasa si mañana tampoco toman desayuno? Y tampoco almuerzan y tampoco cenan.
Se usa la reserva. Van a estar de hambre, pero no se van a morir. El corazón va a seguir latiendo, el cerebro va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque como no comes, ¿qué pasará con mi insulina? Cambio de ejemplo. Cuando como de más, ejemplo, acabo de almorzar, como. ¿En ese momento estoy usando toda la energía que necesito? No. Ni un plato de, ¿qué era? Lo hemos saltado. Una pequeña porción será lo que en ese momento voy a utilizar. Y el resto Se almacena. se tiene que almacenar. ¿Cómo qué? La primera fuente de almacenamiento es la glucosa como glucógeno. En el músculo, en el hígado y en el riñón. En esos tres órganos. Músculo, hígado, riñón. Y cuando estos almacenes de glucógeno ya se han llenado, empieza el almacenamiento de glucosa en forma de grasa. ¿Dónde? En tejido graso. ¿Por qué una persona aumenta de peso? Si yo solamente estoy comiendo pancito y estoy teniendo más grasa, es que tu panciábata, en exceso se convierte en grasa. ¿Por efecto de quién? Insulina. Eso hace la insulina. Acá hace que acumules energía para cuando lo necesites. Fenotipo ahorrador. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué pasa cuando no hay insulina? Cuando no tenemos insulina, o mejor, cuando nuestra insulina cae. Cuando no comemos. ¿Y cuando no comemos? En la noche cuando dormimos. Estamos durmiendo y no estamos comiendo. ¿Qué pasará con mi insulina, con mi glucosa? Va a bajar. ¿Qué pasa con mi insulina? Va a bajar. Ya, ¿para qué baja la insulina? Porque el corazón sigue trabajando, el cerebro sigue trabajando, el pulmón sigue trabajando, la circulación sigue trabajando, sigues gastando energía y necesitas energía aunque no estés comiendo. ¿Qué hace entonces? ¿Qué ocurre en esos momentos? Al caer la glucosa, vamos acá, el glucógeno muscular, hepático y renal se empiezan a liberar. Y te da la glucosa que tu cerebro necesita cuando no estás comiendo. Y cuando baja más todavía la glucosa, la grasa se empieza a liberar como ácidos grasos y me genera, en forma de cetoácidos, una fuente alternativa de energía. ¿Alguna vez ha estado usted sin comer durante 2 días? Los que han estado se dan cuenta de que te empiezas a tener un aliento medio a fruta, tu aliento es diferente. Es que estás produciendo cuerpos cetónicos como fuente de energía. El cuerpo no se detiene porque no comes. ¿Quién me ayuda a utilizar esa energía almacenada? La caída de la insulina. ¿Y por qué cae la insulina? Porque la glucosa no sube. ¿Se dan cuenta que todo es un feedback? Al mismo tiempo. ¿Qué otra vía tenemos para producir glucosa? ¿La grasa se puede transformar en azúcar? ¿Las proteínas se pueden convertir en azúcar? ¿Cómo se llama ese proceso? Gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso bloqueado por la insulina, estimulado por la falta de insulina. La gluconeogénesis es un proceso catabólico. La glucogénesis, o sea, la formación de glucógeno, ¿por quién es estimulada? Por la insulina. La glucogenólisis, ¿quién la estimula? El déficit de insulina. Al revés, el glucagón, ¿qué cosa hace? Estimula la glucogenólisis y me bloquea la formación de glucógeno o la captación de glucosa por parte de los tejidos. ¿Se dieron cuenta? Lamentablemente en ese equilibrio con nuestros estilos de vida, ¿quién va ganando? Insulina, hasta que un día la pobre célula beta no va a poder con esa resistencia para esa enfermedad. Este es un gráfico clásico, conocido. Bien, hay genética de diabetes. Antes, por ejemplo, venían pacientes a la consulta y yo les decía, pues, señor, usted tiene diabetes. Y el caballero te decía, ¿yo? En mi familia no hay nadie con diabetes, ¿no? No, si hay alguien. ¿Quién? Usted. Usted es el primero. Tiene pues diabetes, 300 de glucosa, ¿qué quiere que le diga? Tiene diabetes. ¿Qué está pasando? Pasa esto. Hay genética de diabetes que hace que tengas con más facilidad resistencia a la insulina.
con hiperinsulinemia. Aumenta la insulinemia, vas aumentando de peso, aumenta tu formación de aterosclerosis, aumentan triglicéridos, baja colesterol bueno, aumenta la hipertensión, el paciente no sabe nada, pasa a la siguiente etapa donde ya la glucosa empieza a querer subir. Lo siento, no pude saltarme. ¿Qué estás haciendo, hijo? Estaba desactivando la pantalla. Era tu despertador. La glucosa empieza a subir, todavía no es diabetes, pero sigues con tus malos hábitos y aparece la enfermedad. O sea, por cada paciente con diabetes, mira cuánto hay detrás. Mira cuánto hay detrás. Ya. Esta genética de diabetes ha sido superada por nuestros estilos de vida. Y actualmente tenemos mucha gente con diabetes que no parece tener mucha genética. Esos pacientes que no tienen familiares con diabetes y son los primeros diabéticos de la familia. Ellos son los ejemplos. Donde los estilos de vida le están ganando a la genética. Y acá aparece esta ¿está? Por acá la tenía. Por acá la tenía. No hay. No, se perdió. Vengo solo, chicos, tengo pereza de terminarlo, pero yo sé que me entiendo. ¿La diabetes es una enfermedad transmisible o no? Muestra. Primero, ¿es una enfermedad transmisible o no? Por definición es una enfermedad crónica no transmisible. Igual que la hipertensión, igual que la obesidad, hasta hay ciertos tipos de cánceres que son transmisibles. Hay un vector. Pero alguien postuló con mucho sentido que la diabetes y la obesidad sí son enfermedades transmisibles. ¿Y quién es el vector? ¿Quién es el vector? Papá gordo, mamá gorda, el hijo hace lo que los padres hacen y empieza a comer un montón. ¿Quién es el vector? El ejemplo. Mi papá es así, yo voy a ser igual que él. Yo como igual que él. Hasta la mascota come igual que él. Entonces, la diabetes y la obesidad sí tienen transmisión por las costumbres. No hay un vector biológico, no hay un mosquito. Ahora sí, vamos a esta parte. Ahora sí vamos a esta parte. Con todo lo que saben, ahora sí pueden aprender eso. Es una lámina fea, ¿no es cierto? Pura letra. La insulina promueve la síntesis de glucosa, ¿no es verdad? Sí. Es verdad. Acelera la fuente de glucosa al tejido adiposo. Es. Inhibe la síntesis de glucosa en el hígado. El hígado debe captar glucosa. Y cuando estás dormido, cuando no comes, el hígado es el primero en liberar la glucosa que tiene almacenada en forma de glucógeno. Y ese glucógeno se libera cuando no hay insulina. Y cuando hay insulina, esa liberación se bloquea. ¿Qué más hace la insulina? Inhibe la liberación de ácidos grasos. Activa la síntesis de triacilgliceroles. Favorece la síntesis de proteínas. ¿Recuerda lo que les mencionaba? Esto se resume en una sola palabra. La insulina es la sustancia con el mayor poder anabólico por eso. No hay nada más anabólico que la insulina. Nada. Un cáncer para presentarse requiere un efecto anabólico, ¿sí o no? Claro, son células que crecen. Les cuento que antes salió una insulina en forma nasal. Chévere, porque ya no hay que pincharse y todo. ¿Saben por qué salió del mercado? Porque empezó a asociarse a cáncer pulmonar. O sea, la insulina es un factor de crecimiento. Es una sustancia anabólica. Y cuando apareció esa nueva insulina, nos recordó que la insulina también puede ser un factor anabólico en cualquier tejido. Recuerden siempre eso. Entonces, viendo todo esto, un diabético tipo 1 que no tiene insulina, ¿gordo o flaco? Flaco. Un diabético tipo 2 que tiene mucha insulina, pero que no funciona mucho porque tiene resistencia. ¿Gordo o flaco? Gordo. Un diabético tipo 2 que ha pasado mucho tiempo de enfermedad y ya no tiene célula beta. Los chicos de la práctica. Vamos a levantar la mano. Ahí veo 1. Ustedes dos, no, claro. 2, 3,
¿Y quién se fue? Jasmine. Jasmine. Ya sé, ya. ¿Han visto en la práctica esos pacientes que se ponen insulina? Sí. ¿Cómo eran, gordos o flacos? ¿Gordos o flacos? Ahora empiezan a darse cuenta que muchas cosas tienen más que sentido lógico. Lógico. Ustedes han disecado cadáveres. Cuando echan la comida, díganme que han conseguido cadáveres o han hecho solamente en plástico, chicos. Sí, cadáveres. Se han hecho cadáveres, pero plastinificados. Sí, cadáveres. Han conseguido cadáveres. La universidad. Ya habían. Y son cadáveres para diferentes ciclos. Bueno, ahora es más difícil conseguir cadáveres. En mi época íbamos a la morgue a buscar un indigente que había muerto, no había reclamado su cuerpo. Ya. Estoy todo volando. Cuando ustedes ven ustedes han hablado de alguna operación, corta el cirujano y aparece el epiplo. ¿Saben qué es el epiplo? Y hay grasa en el epiplo. ¿Cómo es esa grasa? Agarro con mis dedos y se puede aplastar o no. Se puede aplastar. Ahora corten acá. Y la grasa que está acá, la agarran en nuestros dedos, ¿la pueden aplastar o no? No se puede. Es una grasa más dura. La resistencia a la insulina se asocia a aumento de la grasa visceral. Esa grasa que se puede destruir fácil, esa grasa. ¿Y dónde se acumula esa grasa? En la panza. En la panza. Esto es efecto de la resistencia a la insulina. Y cuando tú tienes un aumento de la grasa visceral, por eso en pacientes con diabetes o con obesidad, ¿qué cosa hacemos? Les medimos la cintura para ver cuánto de panzón estás. Es para eso. Ya. ¿Qué pasa con el panzón? Por favor, desde ahora me sacan esa idea de que soy panzón porque tengo panza chelera. Esos son mitos urbanos, eso es una mentira. Yo conozco a borrachos experimentados de panza plana. ¿Cuál? Pero panzón, ¿esto qué cosa es? Resistencia a la insulina. Ya. Esta grasa es aterogénica. ¿Qué significa que es aterogénica? Aumenta colesterol LDL. Aumenta colesterol triglicéridos y me baja colesterol LDL. Perdón, HDL. Me aumenta colesterol LDL, me aumenta triglicéridos y me baja colesterol HDL. Eso es esto. Y esto se asocia a resistencia a la insulina. Por acá tengo una foto que me interesante. Entonces, hasta acá, ojo, todo lo que hemos hablado es fisiopatología de la diabetes tipo 2. Entonces, vamos a hablar sobre factores de riesgo de la diabetes tipo 2. Vean la lámina. Y ahora lo que quiero yo es que ustedes, más que aprender, o deduzcan. Si han entendido toda la clase, es para que me deduzcan esto. No para que me lo aprendan, deduzcan. Ya, un informe. Les cuento, la resistencia a la insulina aumenta con la edad. Entonces, mientras más viejo soy, más riesgo tengo de hacer diabetes, obesidad y hipertensión. Yo tengo más riesgo que ustedes de hacer diabetes. Solamente por edad, ya que alguien tendrá 30 años. Aunque es el punto de corte con la forma que tenemos los cusqueños, los peruanos, los latinos en general, de comer, ¿qué creen que está pasando con este factor de riesgo? Cada vez es menor. Así es. Yo veía pacientes con diabetes tipo 2 de 40 para arriba. Ahora veo chicos de 15 años con diabetes tipo 2, 8 años con diabetes tipo 2. Segundo factor de riesgo, el índice de masa. Vean, no necesariamente el gordo, que tiene más de 30 el índice de masa. Basta que tengas más de 27 y ya tienes riesgo de hacer diabetes. Si tengo familiares, por supuesto. ¿Recuerda la genética? Por supuesto. Luego, si yo he tenido diabetes gestacional o he nacido de una mamá con diabetes gestacional, también tengo riesgo de hacer diabetes en el futuro. Si yo tengo menos de 50 años y me ha pasado un infarto,
o tengo un familiar que haya tenido un infarto en la enfermedad coronaria antes de los 50, factor de riesgo para hacer diabetes. Si tengo hipertensión, claro que es un factor de riesgo para hacer diabetes. Si la hipertensión tiene que ver con la resistencia a la insulina. Si tengo triglicéridos altos o HDL bajo, claro que es un factor de riesgo para hacer diabetes. Es que es resistencia a la insulina. Si se dan cuenta, todos los factores de riesgo tienen que ver con resistencia a la insulina. La suma de obesidad, que seas panzón, no se llama síndrome metabólico, o hipertensión, ¿sí? Y si alguna vez he tenido una glucosa alta, ejemplo, en pandemia había gente que no tenía diabetes y que llegaba de emergencia con su dificultad respiratoria y le medía su glucosa a 300. Se iban a la hospitalización, le ponías insulina, salía del COVID y regresaban al control, tenían glucosas de 80. La diabetes se había ido. ¿Era diabetes o no? Era una hiperglicemia de estrés. Nada más. Durante el estrés estás con COVID, no puedes respirar, te asustas porque tu vida se te está yendo de las manos, es un pánico tremendo, vas a un hospital donde todo el mundo te trata con indiferencia, sientes que tu vida se te va y encima es un desastre lo que pensás, horrible, es una muy terrible experiencia. El estrés aumenta. ¿Quién aumenta con el estrés? Las hormonas contrarreguladoras. Y normalmente la insulina les hace frente a las 4. Pero si ya tengo déficit de mi secreción de insulina, ¿qué pasa con estas contrarreguladoras? Pueden generar hiperglicemia. Se va el estrés, las contrarreguladoras caen, otra vez la insulina puede competir, la glucosa es normal, pero ya tengo un antecedente. Ese sujeto que me ha hecho hiperglicemia de estrés tiene más riesgo de hacer diabetes. ¿Por qué esa hiperglicemia de estrés? ¿Qué cosa significaba? Que hay cierta disfunción de su celular. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta que todo es resistencia a la insulina? Y lo he dejado para el último, lo del fenotipo orador. ¿Recuerdan a los cavernícolas del Valle del Cusco? ¿Recuerdan cómo somos ahora los cusqueños? El fenotipo se está heredando, Ahora con el exceso de comida, el exceso de comida viene con esto, con la urbanización reciente. ¿Ustedes conocen Huancaraní? ¿No conocen su departamento? ¿No conocen Huancaraní? Quehue, Pacarecampo, estos cusqueños. ¿Conocen Paucartambo? Aunque no conozcan Paucartambo, ya sería eso sí los jalo. Huancaraní está medio camino a Paucartambo. En Huancaraní hace 25 años nada más, no había luz, no había agua, no había diabetes, no había hipertensión, no había. Hace 25 años. Ahora tú vas a Huancaraní, hay luz, hay agua, hay pollerías, hay hamburguesas, hay pollo a la brasa, hasta hay maquis, Dios mío, hasta maquis. La gente está empezando a comer más y ¿qué creen? Cada vez hay más pacientes con obesidad, hipertensión y diabetes de Huancaraní. ¿Qué les estoy contando? Este cambio que está llevando la urbanización reciente. ¿Y por qué les pongo el ejemplo de Huancaraní? Porque antes no había luz, no había agua. Era una comunidad campesina botada en la soledad. Y tú la conoces porque pasaba por Paucartambo. Nada más. Ahora tú ves allá, ya no es un centro poblado, prácticamente es un barrio como San Sebastián, con un montón de comida más fácil de conseguir. ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué hora, chicos? Ya. Ahora sí. Vamos a hablar sobre diagnóstico de diabetes. Ahora que hemos hablado toda esta parte, vamos a hablar otra parte interesante. Yo quiero que no memoricen, yo quiero que deduzcan, yo quiero que, cuando ustedes quieren olvidar algo, lo primero que van a hacer es memorizar. Memorizan algo, ya se olvidaron después. ¿Cuántos era la dosis de deslanócido en ICC? Ya se olvidaron. Lo han memorizado y ya se olvidaron. Yo no quiero que esto se olvide. Pero en diabetología sí hay ciertas cifras que hay que memorizar. Y les muestro esas cifras. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el diagnóstico de diabetes.
Y para eso, quiero que vean esa lámina y quiero que... ¿Cuánto es la glucosa normal? Lo normal es lo que dice no diabetes. De 70 a 100. De 70 a 100. Esto lo dicen casi todas las guías. Les digo, un sujeto que tiene 60 de glucosa, ¿qué será? De hipoglicemia. Entonces, que tanta gente con glucosas de 60 están caminando por la calle sin ningún problema, no sé si 60 es hipoglicemia. Pero los libros dicen de 70 a 100 en ayunas. ¿Qué es ayunas? ¿Cuánto? 8 horas sin comer. Eso es ayunas. Mi glucosa normal debe ser de 70 a 100. Y normalmente mi glucosa después de comer tiene que ser menor a 140. Eso es lo normal. ¿Cuánto tiempo después de comer? 2 horas. Postprandial. Eso es lo normal. Cuando digo que tengo glucosa en rango diabético, vean que no digo diabetes. Cuando digo que tengo glucosa en rango diabético, cuando mi glucosa se encuentra en ayunas igual o más a 126. 2 horas después de comer igual o mayor a 200. Ojo, 2 horas después de comer. ¿Después de comer qué? Lo que quieras, lo que sea. Y si mi glucosa en ayunas está entre 101 y 125, no es diabetes, pero tampoco es normal. A eso se llama prediabetes, o mejor, intolerante a la glucosa. Y si mi glucosa 2 horas después de comer se encuentra entre 141 y 199, no es diabetes, pero tampoco es normal. Intolerancia a la glucosa postprandial. ¿Se entendió este cuadro? Lo interesante de esto viene acá. Cuando yo hago diagnóstico de diabetes, hay varias formas. Yo no quiero que lo memoricen, yo quiero que lo analicen. ¿Ya? Les cuento, por ejemplo, que antes el punto de corte para hacer diagnóstico de diabetes era 140. El siglo pasado era 140. Recién en este siglo, el 2001, el 2000, se baja a 126. ¿Qué pasa cuando bajo el punto de corte? ¿Qué cosa aumenta? La sensibilidad y aumenta la detección de casos. ¿Pues verdad? Ya. ¿Por qué creen que se cambió de 140 a 126? Porque había muchos pacientes que tenían complicaciones de la diabetes, pero no les podías hacer el diagnóstico de diabetes porque no cumplían los criterios. Ahí se bajó el punto de corte. Y el punto de corte dice esto: para hacer diagnóstico de diabetes necesito 2 glucosas en rango diabético. 2. Hoy día tienes glucosa en ayunas 128. ¿Diabetes? No. Falta la segunda. Y la segunda puede ser 2 horas después de comer. O si quieres en ayunas, no importa. Pero requieres 2 glucosas en rango diabético. Diabetes. Es una enfermedad de fácil diagnóstico. Primer punto. Segundo punto. Una glucosa al azar que tiene más de 200, ¿qué es al azar? Comiendo o sin comer, pero con síntomas. ¿Qué síntomas? Polidipsia poliuria. Polidipsia poliuria. Esos. Olvídense de los demás. Polidipsia poliuria. Entonces, yo tengo una glucosa de 201 y estoy con sed, diagnóstico de diabetes con una sola glucosa. ¿Sí? Ya. ¿Qué les dice eso? De estos 2 puntos, de estas 2 formas de hacer diagnóstico, ¿cuál será la que siempre deben pensar como epidemiólogos? Siempre es mejor prevenir una enfermedad que tratarla, siempre. Piensen como si fueran ministros de salud, no como el tipo que está ahí de ministro, como reverendo inútil, gente de salud. ¿Cuál de los 2 me ayuda más? ¿El 1 o el 2? El 1 me permite hacer un diagnóstico más temprano. ¿Qué estoy viendo en el 2? Es un diabético con síntomas. Este ya tiene diabetes hace tiempo.
Y a esto no deberíamos llegar. Acá deberíamos hacer el diagnóstico. Pero ¿qué creen que pasa? Habitualmente hacemos el diagnóstico acá, por descuido nuestro del paciente. 2 puntos entonces para hacer el diagnóstico de diabetes. Tercero, esto se ve hace poco, una glicosilada mayor a 6.5 2 veces. La ventaja de la glicosilada es que le permite hacer el dosaje de la glicosilada en ayunas o comiendo. Tiene esa ventaja. La ventaja es el costo, porque la glicosilada cuesta mucho más que una glucosa común y corriente, pero tiene el punto. ¿Ya? Son los 3 puntos. Las 3 formas de hacer diagnóstico de diabetes. Forma temprana también, ¿no es cierto? Temprana, y esta es una forma tardía. Lamentablemente la más, con la que más nos encontramos. ¿Recuerdan que yo les mencionaba que el punto de corte ha bajado? Ahora quiero que piensen en lo práctico. Un médico tiene que ser práctico. Las guías de práctica clínica son eso, guías. No son dogmas de fe. No son los 10 mandamientos. Si yo veo la guía, me persigno y lo aplico. No es el código penal. La guía es una guía me ayuda, me sirve. Pero el médico que les diga, se hace porque la guía lo dice, eso no es médico. Eso no es médico. Ustedes analicen la guía. ¿Y qué me dice la guía? Esto. Ahora yo les cuento. Viene una persona de Acomayo a la consulta con una glucosa de 130. Doctor, quiero saber si tengo diabetes. Y la guía me dice que utilice el método de glucosa oxidasa, o sea, glucosa en sangre central. 130 de Acomayo. Ya, señor, una nueva glucosa, es la guía, laboratorio. Y doctor, ¿esto cuándo? Mañana las terapias en el laboratorio, mientras le saquen la cita, luego saca cupo de nuevo y de acá a 2 meses le digo si tiene diabetes o no. ¿Qué hago? Veo el contexto. Utilizo el glucómetro. Estos puntos de corte son con glucosa central. Pero en el hospital lo que hacemos es, utilizo el glucómetro. ¿Qué puedo hacer? Por seguir la guía, le voy a hacer gastar a esa señora 50 soles de los 500 que gana al mes. No va a venir. Utilizo el glucómetro. Y en el hospital, por fuera de la guía, que me importa más mi paciente, llego a hacer estos diagnósticos con el glucómetro. A eso me refiero con que no se peguen a la guía, péguense al paciente. Péguense al paciente. Y a veces pasa esto. ¿Les gusta o no les gusta? Porque lo que les voy a mostrar ahí es mi punto de vista. Es lo que yo creo. Eso no está en la guía. Ustedes que son guía dependientes, eso no está en la guía. Yo pongo esto es para mí. Si tengo 2 glucosas en diferente rango, 130, a ver glucómetro, o de repente la señora está pipa que enguanta, quizás otra glucosa, y viene y sale en 110. Tengo 130, rango diabético, y tengo 110, intolerante. Doctor, mañana viajo. Me voy. Me tengo que ir con un diagnóstico, ¿qué dice? Lo siento, señora, la guía no me permite eso. Suena ridículo, ¿no es cierto? Así de ridículo es el médico cuando dice la guía. Una bronca eso. Tengo que tomar, a veces la práctica te obliga a tomar decisiones fuera de una guía de recomendación. Pero lo que yo recomiendo es esto. Si tú tienes 2 glucosas en rango diferente, manda la mayor. 130, 110. ¿Tengo diabetes o prediabetes? Señora, usted tiene diabetes. Usted tiene diabetes. Total, si le digo que tiene diabetes, ¿qué cosa le va a pasar? Va a empezar a cuidarse. ¿Cuál cree que es la terapia de la prediabetes? Dieta, ejercicio. ¿Y cuál será la terapia de una diabetes incipiente? Si tiene 130, es una diabetes incipiente, está empezando. ¿Cuál cree que será la piedra angular de esa terapia? Dieta y ejercicio, es lo mismo. La terapia no cambia, pero has ganado un paciente. Y de repente no se complica en el futuro. ¿Se dan cuenta? De eso se trata. ¿Ya? De eso se trata.
¿Entendieron esta parte? Ya. Me olvidaba. Esto se utiliza para paciente ambulatorio. Esto no se usa en diabético hospitalizado. En paciente con diabetes hospitalizado no se utiliza. O sea, no puedo hacer diagnóstico de diabetes en un sujeto hospitalizado. ¿Por qué? ¿Qué me dice por qué? Por el estrés de la hospitalización. Ya van entendiendo, ya van entendiendo. Vean que acá no está el gol estándar. ¿Cuál es el gol estándar? El test de tolerancia. Este es el gol estándar. El test de tolerancia a la glucosa es al paciente le toman la glucosa en ayunas. En ayunas, o sea, por lo menos 8 horas sin comer. Le pinchas y luego le haces tomar un jugo de naranja, de guayaba, de lo que quieras. Dicen que con naranja, de sandía, lo que tú quieras. Pero con 75 gramos de glucosa. Eso es contra dulce, ¿no? ¿Han probado miel de abeja purita? Ahora imagínense probar todo eso, pero líquido. Es bien desagradable. Mucha gente se tiene náuseas cuando lo toma porque es muy dulce. Y luego, con esa glucosa, con este jugo, la glucosa subirá. Va a subir, pues. Y vamos a medir cuánto sube. A los 30 minutos después de haber tomado, a los 60, a los 90 y más importante, a los 120. A veces hacemos a los 150 minutos. ¿Qué método utilizo? Glucosa oxidasa. ¿Podría hacer un test de tolerancia con glucómetro? Justo hay una compañera vuestra que tiene su test sobre esto. Vamos a validar el glucómetro más allá de la guía. ¿Qué preguntas? Me interesa mucho la glucosa a las 2 horas y la glucosa al minuto 0. Y la curva me va a decir si es que es diabetes o intolerante a la glucosa. ¿Cuándo utilizaré el test de tolerancia? Pregunta para todos. Si tengo un método que es más sencillo de 2 glucosas en ayunas, ¿cuándo utilizaré el test de tolerancia? ¿Cuándo usaré? Digan lo lógico. ¿Ah? Otra forma. Cuando con los otros métodos tengo duda, aplico el gol estándar. Cuando tengo duda. Me sale la primera glucosa 130, segunda glucosa 110, ya la tercera va a la vencida. Me sale 99. ¿Para qué? Test de tolerancia. ¿Entendido? Pero tiene a ver 200 de glucosa, tiene síntomas, por si acaso test de, ya no puede. ¿No es cierto? ¿Se da cuenta? Ya, esto solamente se utiliza en pacientes ambulatorios, porque el estrés de la hospitalización te da falsos positivos. No se utiliza en el paciente hospitalizado. No se utiliza. Ya. Ahora sí. Hasta acá en diagnóstico. ¿Alguna pregunta? Me interesa que sepan el diagnóstico. ¿Qué pasa en un sujeto hospitalizado? Lo que les contaba en COVID. A ver. Apliqué la lógica. Y con esto acabamos de parar este primer día. Viene el paciente con su hospitalización por un apendicitis. Por el estrés del dolor, sabe que lo van a operar, está asustado, no come, está con vómitos y viene con una glucosa de 160. Diabetes. Test de tolerancia, ¿está bien? 160 está alto, ya que venga con 200. 300. Diabetes. Es una hiperglicemia. No sé si es diabetes. ¿Cómo sabría si es diabetes o no? Con 300 de azúcar. Hemoglobina glucosilada. ¿Cómo te llamas? Dale. ¿Qué preguntarías? Exacto. Antes de que le empezara su dolor de barriga, tenía mucha sed. ¿Orinaba mucho? Sí, estaba orinando mucho. Este tiene diabetes hace tiempo. Diagnóstico de diabetes por sintomatología previa. ¿Se dan cuenta?
Y si te dicen, no, yo no orinaba mucho, no, yo no estaba bajando de peso, yo no tenía mucha sed, te sientes de glucosa y ya le empiezas a dudar y tú te dices, esta glucosa alta, de repente empezó con esta hospitalización, por lo tanto no puedo decir si tiene diabetes. Pero esa glucosa la voy a tratar, sí, sin duda, con insulina si quieres, pero todavía no sabes si es diabético o no. Tiene con 160 o 200, que no es muy alto. Con 200 no va a haber síntomas. Le preguntas y no tengo sed, no tenía mucha, antes que me duela, ¿no? Tú pones en duda, porque esa glucosa alta puede ser por el estrés. ¿Ya? Entonces, ¿qué se utiliza en la hospitalización? Si tanto quieres saber si tiene diabetes o no, recuerde, la hiperglicemia de estrés, que es el diagnóstico correcto, se trata igual con insulina. La tratas igual, claro que sí. Pero el diagnóstico de diabetes es preferible que coloques hiperglicemia de estrés versus diabetes si estás en la duda. Ese es un diagnóstico mucho más exacto. Ese es un diagnóstico mucho más exacto. ¿Ya? Ya, una forma de la duda, y si tú quieres saber si tiene diabetes, una forma es medirle hemoglobina glicada. Si la hemoglobina glicada o glicosilada me sale más de 8, ahí tú puedes decir, esta hiperglicemia fue anterior al motivo de hospitalización, por lo tanto es diabetes. 8. ¿Ya? Bien. Luego, ¿qué más? ¿Preguntas? ¿Preguntas? A ver, cuando no hay preguntas, no es porque entendieron todo o porque no entendieron nada. Cuando no hay preguntas es porque tienen miedo a preguntar. Si yo tengo dudas, pregunto. ¿Cuánto están pagando de pensión? No me digan. ¿Ya? Con lo que están pagando, estás pagando para aprender. Si tienes dudas, pregunta. No hay pregunta mal hecha, si no hay pregunta cobarde que te la guardes. Ay, chicos, pregunta, lo que quieran, pregunta. Ni así, dime. ¿Hay un rango para ya saber si el paciente hospitalizado está controlado? Ya, esa es una buena pregunta. El paciente que está hospitalizado y que tiene glucosas altas, buscamos que tenga en ayunas una glucosa de, que hay un rango superior o inferior. No más de 180 en ayunas. Ojo, eso no es diagnóstico, es el control de la hiperglicemia. Un sujeto se hospitaliza y quiero que esa hiperglicemia no se traduzca en mayor mortalidad. Entonces busco controlar esa hiperglicemia. Vean que no hablo de estrés, hablo de hiperglicemia. Busco controlar esa hiperglicemia. Para controlar esa hiperglicemia lo que busco es que esa glucosa esté por debajo de 180. Por debajo de 180 no van a haber mayores complicaciones. Y la glucosa debería estar también por encima de 140, porque por debajo de 140 hay riesgo de hipoglucemia. Entonces, el objetivo terapéutico de un paciente hospitalizado es glucosa de 140, 180. ¿Tiene razón? ¿Alguna otra pregunta? Dime. Lo que usted mencionó que con el glucómetro podría hacerse el diagnóstico de diabetes. Es lo que yo hago. No es que ir allí, es lo que yo No, hago. pero yo iba a preguntarle por qué usted cree eso, ¿no? ¿Y por qué no había diferencia con el otro que mencionó? No, sí hay diferencias. Claro que hay diferencias. ¿Cuál Por sería supuesto. la diferencia? Ya, ¿cuál es la diferencia? El número uno, cuando tú haces glucosa central, utilizas glucosa venosa. Cuando el glucómetro utilizas glucosa capilar. La glucosa capilar teóricamente tiene más alta la glucosa que a nivel venoso. A nivel arterial la glucosa es más alta, a nivel capilar baja un poco porque se está utilizando, y a nivel venoso ya se utilizó, ya bajó un poco más todavía. Todos los valores que ven ahí son valores de glucosa venosa, porque en la sangre arterial es mucho más difícil de acceder. Por el solo hecho de la diferente muestra, el glucómetro te arroja en promedio, así dicen, un 5% por encima de la glucosa venosa. Pero tú ves el glucómetro, la ventaja que tiene el glucómetro es la rapidez y el costo, que es barato, pero sobre todo la rapidez. Y a un mismo paciente tú le pinchas y te sale 120.
A ver, de nuevo, 118. Así varía. Eso obviamente es por la variabilidad que tiene el método. Entonces, sabiendo de esa variabilidad, cuando yo utilizo el glucómetro para hacer el diagnóstico, soy consciente de ese error. Y soy consciente que me puedo equivocar. Claro que sí. ¿Qué pasa si me puedo equivocar? Prefiero equivocarme diciéndole a un no diabético que tiene diabetes que equivocarme diciéndole a un diabético que no tiene diabetes. ¿Me entendiste? ¿Se entendió? Es preferible para mí decirle a una persona, oye, tú tienes diabetes, aunque no lo tenga, porque va a empezar tratamiento, qué sé yo, que decirle a un sujeto con diabetes, no, tú lo tienes. Ah, no tengo. A la pizzería esta noche celebrando. ¿Qué creen que va a pasar? Ya me están entendiendo. ¿Otra pregunta? Dime. Mi pregunta es, ¿por qué la hemoglobina glicosílica se utiliza más para el control que para el diagnóstico? Esa es una muy buena pregunta. Yo te diría que lo utiliza más. ¿Para qué se utiliza? Perdón, repite tu pregunta. ¿Por qué la hemoglobina glicosilada se utiliza más para el control que para...? Fue creada para el control. Pero ¿por qué no tanto para el diagnóstico? Es un método que lo puedes utilizar independientemente de si el paciente ha comido algo o no. Esa es su principal ventaja. Pero digamos, no tiene más ventaja como poder diagnóstico que la glucosa común y corriente. Y para la hemoglobina glicosilada sí necesitas glucosa venosa. Aunque hay glucómetros de comillas, que te pueden medir la hemoglobina glicosilada con un pinchazo en el dedo. Eso para. La hemoglobina glicosilada ha sido creada para saber qué tan bien controlado estás. Y de un sujeto con diabetes, glucosas altas, luego viene la consulta con una glucosa de 120 porque ha hecho su dieta, sus ejercicios, ha tomado su pastilla, glucosa normal, chévere. Pasan 3 meses y sigue con glucosa de 80, oye, parece que está controlado. Mando la hemoglobina glicada y me sale 6, está controlado. Felicitaciones. Tiene glucosa de 80, otra 90, otra 100, mando glicosilada y me sale 14, o perdón, 10. Hay pacientes que para que no les enojes, 2 días antes de la consulta empiezan a hacer dieta. Hacen eso. Y la consulta llegan con glucosa normal. Y solitos se engañan porque luego viene, hay un refrán que dice, los borrachos, los niños y la hemoglobina glicosilada no mienten. Para eso se utiliza la glucosilada. Ejemplo 2. Viene con cetoacidosis, 900 de azúcar y le pide glicosilada. La pregunta es, ¿para qué le pides? ¿Qué esperas que salga? ¿7? Va a salir 12, 13, 14. ¿Y qué va a hacer con ese alta? Nada. Es tu morbo. No pida glicosilada si sabes que está descompensada. Pide glicosilada cuando sospechas que está compensada o para hacer diagnóstico. ¿Ya? A ver, Natalie, Yasmín, Stephanie, Jenny, Rocío.